Empezamos por el principio. Esta es la primera charla. Listo. Se llama así, en el principio. Entonces resulta que a nuestro Señor se le acercan, Mateo 19:8, se le acercan para ponerlo a prueba y le preguntan al Señor, ustedes ya conocen esto, se le acercan y le dicen, Señor, ¿puede una persona repudiar a su esposa? ¿Cierto? Más o menos esa es la pregunta. Usted puede, mire que Moisés lo hacía. Moisés permitía que un hombre pudiera repudiar a su esposa y pudiera casar con otra, ¿cierto? Más o menos lo que el debate del divorcio. Jesús, ¿cómo responde? Eso es importantísimo. Moisés les permitía a ustedes eso por su dura cerviz, pero entiendan esto, en el principio eso no era así. Esa palabra, Juan Pablo II inicia la teología del cuerpo con eso. Él dice, esto es lo más importante. En el principio así no eran las cosas. O sea, ustedes no crean que esa rebeldía que ustedes sienten en su corazón, esa distorsión, esa incapacidad de amar que ustedes sienten, ustedes no fueron creados de esa forma. A ustedes Dios los creó para el amor y a ustedes les era natural amar. Y amar a una persona y poder amarla para toda la vida. O sea, es el pecado el que les ha dañado esto. En el principio no era así. Entonces eso es muy importante porque nosotros estamos llamados a que cuando el Señor nos rescate, o sea, cuando el Señor nos redime, Él busca restaurarnos a como éramos antes. Dice el Catecismo, numeral 2336. Cristo vino a restaurar a la creación en la pureza de sus orígenes. ¿Qué significa eso? O sea, Dios quiso restaurarte a lo que eras. Entonces cuando el Señor dice en el principio no era así, les está diciendo, más bien, ¿por qué no intentan amar como ustedes fueron creados para amar? ¿Por qué no vuelven a su naturaleza real, como Dios los soñó? Entonces este primer bloque donde estamos hablando ahora, el primer bloque es el sueño de Dios para tu vida. ¿Cómo Dios se soñó tu vida? Entonces Dios se la soñó de una forma particular. Nosotros hoy no podemos saber cómo era Adán y Eva, ¿cierto? Porque no los hemos visto. Es muy difícil. Pero entonces aquí viene lo interesante, porque Juan Pablo II dice que hay 3 experiencias que nos pueden mostrar cómo vivían Adán y Eva. Es decir, en nosotros, ustedes saben que el pecado original nos enfermó, o sea, nos dañó, nos hizo caernos, pero no dañó nuestra naturaleza. Ustedes saben eso, ¿cierto? La teología católica se diferencia de la protestante en ese sentido, ¿cierto? Martín Lutero creía que nuestra naturaleza se pervirtió del todo. Nosotros no, nosotros lo que queremos es que la misericordia de Dios brilla también en ese sentido, en rescatar nuestra naturaleza y levantarnos a lo que éramos. Eso es lo que pretende hacer el Señor, ¿cierto? Como crearnos de nuevo. Está en el Evangelio, les advierto que si no vuelven a ser como niños, ustedes no podrán entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Eso es Mateo 18:3. El Señor que nos está diciendo ahí, vuelvan a esa inocencia en la que Dios los cree, en la inocencia primera. En nuestro corazón queda un eco, o sea, como un llamado, como un deseo de volver a ser como antes, ¿cierto? O sea, nosotros estamos enfermos, pero en nuestro corazón queda ese eco de que nosotros vivimos la salud y podemos volver a esa salud otra vez. Entonces esas 3 experiencias las vamos a anotar, las describe Juan Pablo II. Son 3. Número 1, él le llama soledad original. Soledad original. Empecemos por esa. Entonces Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2:18, ¿cierto? Dios creó a Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es importante, ojo con esto, una cosa importantísima de la teología del cuerpo. Cuando decimos hombre, no es lo mismo que cuando decimos varón. Esto es importantísimo, porque ahorita lo vamos a ver. Cuando decimos hombre, se refiere a toda la persona, o sea, a todas las personas, el género humano. Adán, al principio, antes de Dios crear a Eva, no representaba al varón únicamente, nos representaba a todos. Esto es muy importante, porque incluso en el hebreo, Juan Pablo II explica que el nombre Adán se cambia, se transforma un poquito, tiene una letra extra, que lo diferencia en vez de hombre como todo el género humano, hombre como varón, cuando Dios crea a Eva. Entonces al principio estaba nada más Adán, y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué le pasó a Adán? Adán estaba caminando, le puso nombre a todas las criaturas, ¿se acuerdan? Empezó a nombrar todo y dijo, yo aquí no tengo con quién hablar, ¿cierto? Estoy solo. No hay nadie que sea como a mi nivel. Y entonces,
ahí viene lo importante, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Voy a crearle una ayuda adecuada. Ese no es bueno que el hombre esté solo es importantísimo, porque lo que sucede ahí es que Adán, la soledad en él es una experiencia que era necesaria. Dios pudo haber creado de una vez a Adán y a Eva, pero primero lo crea solo porque le quiere mostrar su vocación. O sea, Dios lo quiso dejar ahí en medio de los animales y que él se diera cuenta que los animales eran distintos. O sea, que él se diera cuenta de esa necesidad que tenía, por así decirlo. Entonces esto es importante. La soledad es el lugar en el que yo encuentro mi vocación. Y esto ya aplica mucho a la vida personal, ¿cierto? Qué necesario es el silencio, el espacio de retiro, ¿cierto? Porque te ayuda a descubrirte. Y ahí tú te das cuenta que descubriéndote, te das cuenta también, descubres a los demás y tú te das cuenta que, por ejemplo, Dios luego va a crear a la mujer, por ejemplo, y en esa diferencia está llamado a que la mujer le complemente. O sea, esa soledad de él es ante la mujer, o sea, le hace falta, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, o sea, sin la mujer, pero también es bueno que el hombre esté solo ante Dios. O sea, el hombre necesita a Dios. O sea, no es, en un retiro espiritual, usted, ¿qué es lo que se le transforma? Se le transforma su amor con Dios y su amor con el prójimo. ¿Me hago entender? ¿Cierto? Cuando usted le da una charla de perdón, por ejemplo, ¿a dónde apunta eso? A su amor con el prójimo, ¿cierto? A sanar ese amor con el prójimo. Cuando usted le da una charla del amor de Dios, por ejemplo, eso es sanar, por así decirlo, su relación con Dios. Entonces, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, se refiere a que tú en la soledad descubres cómo debes amar a las personas y cómo debes relacionarte también con Dios. Tu corazón lo sana, lo completa quien lo creó. Tu corazón lo complementa esa persona ayuda adecuada que Dios colocó para tu vida. Amén. ¿Bien ahí? Listo, muy bien. Esa es la primera experiencia. Es muy bonito. Dale. ¿Cómo debe amar a las personas y cómo debe amar a Dios? Sí. O sea, en la soledad yo descubro mi vocación, o sea, mi amor hacia las personas, mi amor hacia Dios. Y esto aplica muchísimo. La persona que esté descubriendo todavía su vocación, que esté en discernimiento sobre su vocación, soledad, necesita un retiro, silencio. Vaya y pregúntenle al Señor. Y el Señor te va a mostrar, mira, estas personas están de esta forma, ¿cómo las vas a amar? Mira, yo soy tu Dios, yo te creé, ¿cómo me vas a servir? ¿Cómo vas a vivir para mí, para mi gloria? Así. ¿Vas a decir algo? Katy. Claro, y tiene mucho que ver el ruido del mundo y todos los ataques. Uno está en el mundo todo el tiempo, en el trabajo diario y cada vez hay más ruido, cada vez hay... Y eso lo que hace en el fondo es buscar que tú, en ese silencio que es donde te encuentras con Dios, pues que no lo tengas. Y entonces es una cosa importante, la soledad puede o construir o destruir, ¿cierto? Depende cómo la vivas, porque también hay una soledad que es perjudicial, peligrosa, ¿cierto? Hay momentos en los que no se te recomienda que estés solo. ¿Cierto? Porque hay momentos en los que tú estás en un momento difícil, donde estás experimentando, por ejemplo, ausencia de Dios, el que se encierra en su casa, en su cuarto y se aísla, eso puede ser peligroso. Por eso Dios nos creó también, por eso dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, la soledad se tiene que vivir con Dios, y es en Dios que encontramos y comprendemos la vocación que Él nos regala, en el silencio con Dios, cuando Él nos habla, a solas con Él. Bueno, segundo, unidad original. Segundo, primero fue soledad original, el segundo es unidad original. Entonces, ya que el Señor ha dicho no es bueno que el hombre esté solo, ¿qué es lo que sigue? Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces esa parte es importantísima, ¿cierto? Ahorita vamos a explicar más la diferencia entre el varón y la mujer, pero aquí es muy bonito, bueno, como describe que saca de la costilla, ¿cierto? Del varón y crea a Eva. Eso tiene una explicación teológica muy bacana, pero no la vamos a ver ahorita, más tarde. Pero entonces esto es importante. Dios le crea una ayuda adecuada, un complemento. Y miren la expresión de Adán cuando la mira. Eso no tiene que ser composición del lugar cuando lee la palabra de Dios, lo que les decía, composición del lugar. Sitúate tú en ese lugar, imagínate a Adán y Eva. O sea, la imaginación es una facultad que el Señor regaló para que podamos precisamente eso, o sea, entrar en la palabra de Dios, escucharla, ver lo que está sucediendo. Dice que Adán quedó como fascinado. Dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ese hueso de mis huesos es importantísimo.
O sea, somos de la misma naturaleza. Y entonces ahí él encuentra el llamado a la comunión. Esa es una de las palabras más importantes de Juan Pablo II. La comunión de las personas. El llamado a la comunión. Porque es que él dice que tú eres imagen de Dios como criatura, ¿cierto? Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, eso lo dice el Génesis. Pero al mismo tiempo, ¿Dios qué es? Dios es tres personas que en el amor se unen, son una sola. ¿Me hago entender? Es decir, Dios es comunión, es la unidad de tres personas. Entonces, en la medida en la que nosotros vivimos la comunión, somos incluso más imagen de Dios, dice Juan Pablo II, que siendo imagen de Dios solos. ¿Me hago entender con eso? O sea, tú personalmente eres imagen de Dios, porque a ti Dios te creó con un alma de cierta forma, te creó y te dio su propia naturaleza. Dios trazó su propia forma cuando te creó, eso lo vamos a explicar ahorita. Pero al mismo tiempo, como tú solito eres imagen de Dios, en el momento en el que tú amas, en el momento en el que tú vives la comunión, eres mucho más imagen de Dios. Eres mucho más imagen de Dios. Eso lo dice Gaudium Spes. Gaudium Spes dice, en la unidad somos mayor imagen de Dios, porque Dios es una unidad de personas. Y en eso hace un llamado, por ejemplo, también a la unidad de la iglesia, a la unidad de los hermanos, a la unidad de las comunidades. Esto es clave, clave, clave. Entre mayor unidad, más imagen de Dios somos. Y si más imagen de Dios somos, pues entonces eso garantiza mayor presencia, mayores frutos. Les pongo un caso, aplicado a la vida, por ejemplo, de los misioneros. En un consejo de una misión, ¿cierto? Está el director, está el subdirector, está ¿cierto? La consejera, el consejero, ¿cierto? Entre más unidos estén ellos, pues más imagen de Dios son. Entonces, más frutos van a dar. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando sucede que están un poquito divididos los encargados de una misión, los hijos de la misión tienen un favorito, enseguida. Este es como más dulce, más suave, este otro es más exigente, más bravo, más no sé qué. Yo prefiero que me haga consejería este. Yo prefiero que me atienda este mejor. Se va como dividiendo sin darse cuenta. Y esto puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque el amor que no está en unidad no es un amor tan perfecto como el que está en unidad. Asimismo, por ejemplo, por eso es que se dice que los que están casados, los esposos, entre más se amen como esposos, o sea, viven más la comunión, más imagen de Dios son, mejor amor le van a dar a sus hijos. ¿Me hago entender? Esa es la clave, por eso es. O sea, si los esposos se aman muy bien, entonces van a amar mucho mejor a sus hijos. El amor que los esposos le dan a sus hijos, si no están muy unidos, es un amor dividido, es un amor más imperfecto. Es clarísimo, tú te das cuenta, tú le ves a un niño, por ejemplo, tú conoces a un niño antes de que sus papás se divorcien y después. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto, tú lo notas. O sea, eso se nota de lejos. Por eso es importantísimo, por ejemplo, en los esposos, que entre más cultiven la unidad, mejor van a amar a sus hijos. Y los esposos pueden caer en la tentación de decir, es que no tenemos tiempo para nosotros porque estamos dedicados a nuestros hijos, estamos dedicados a esto y esto. Y es malo porque no están dedicando el tiempo a lo que conserva, o sea, lo que afina de verdad el amor. Apréndanse esta frase, que esto les va a servir para todo en la vida espiritual, para lo que ustedes quieran. Esto era de un santo que no me acuerdo cómo se llama. Decía, el tiempo dedicado a afilar el hacha nunca es tiempo perdido. Yo creo que esta es de las frases más importantes de todo este taller. El tiempo dedicado a afilar el hacha nunca es tiempo perdido. ¿Qué significa eso? Que está uno dándole un árbol y dice, no tengo tiempo de estar afilando el hacha con que estoy dando el árbol porque tengo que tumbarlo rápido. Y esa hacha sin afilar está pegándole a ese árbol, estropea el árbol, no lo logra tumbar, mientras que el otro ¿qué hace? Se dedica a afilarla bien afiladita, con 2 hachazos tumbó eso enseguida. ¿Me hago entender? Lo mismo entre los esposos, lo mismo entre todos, entre mayor unidad, por ejemplo, entre los esposos, entre más se dediquen a amarse entre los esposos, entre más se dediquen a conservar la unidad en un consejo de una misión, en una localidad, en lo que sea, entre mayor unidad hay en una misión, mayores van a ser los frutos, porque va a ser un amor de unidad, son imagen de Dios, que es una Trinidad que se hace una. Por supuesto, sí. Sí, claro, la unidad en Dios, por supuesto. Excelente. Entonces eso es lo que dice ahí. Somos más imagen de Dios cuando amamos. Más imagen de Dios cuando amamos. Entre más amor, entre más amemos, ahí es donde más imágenes de Dios somos. O sea, tú personalmente eres imagen de Dios, pero cuando amas eres incluso más imagen de Dios. Muy bien, y la tercera
la tercera experiencia. Esta, Juan Pablo II dice que es como la más importante, pero a veces es la más difícil de entender. Es complicado porque es que nosotros ya no entendemos eso, porque ya no lo vivimos. En nosotros sí nos cuesta mucho, pero hay algo que nos dice, que nos da como que nos dice, hay algo ahí muy bonito. Desnudez original. Entonces la palabra de Dios dice que estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Cierto? Eso está en Génesis 2.25. Estaban desnudos sin 2.25. Desnudos sin avergonzarse. Eso es tremendo. Porque es que, a ver, ¿uno cómo se explica eso? Juan Pablo II dice, uno quiere explicar eso con los bebecitos. Un bebé muy niño, muy bebecito, pues camina desnudo en la casa y ni se da cuenta. Él dice, eso es más o menos, pero ni siquiera. O sea, esa comparación, aún así, es insuficiente, dice Juan Pablo II. O sea, todavía le falta un poquito. Él dice que es que esto es otra cosa completamente distinta. A mí lo que mejor me la explicó fue Fulton Sheen. Ahí empieza otra vez Fulton Sheen. Fulton Sheen dice que en el episodio de la transfiguración, ¿recuerdan la transfiguración del Señor? ¿Qué sucede? Están Pedro, Santiago, Juan en el monte Tabor, sentados viendo a Jesús. ¿Y cómo describen a Jesús en la transfiguración? ¿Cómo era? Cierto, como unas vestiduras blancas, resplandecientes, que ningún batanero podría hacer algo tan blanco, tan resplandeciente, como el sol. Esa palabra es importante, guárdala, que ahorita la vamos a mostrar. Como el sol. Entonces Fulton Sheen dice que lo más probable es que en Adán y Eva lo que sucedía era lo que sucedió en Jesús en la transfiguración. Es decir, quizás es que ellos no es tanto que estuvieran desnudos, sino que a través de su piel, de su cuerpo, resplandecía la gloria de Dios. O sea, nuestros cuerpos lo que están es enfermos. Y como enfermos tienen esa oscuridad, ese vacío de la concupiscencia. Pero nuestros cuerpos llenos de la gracia de Dios, a través de nuestra piel, dice él, habría como una refulgencia de la luz completa de Dios. O sea, ellos se veían, y se veían era ese vestido de la gloria de Dios. Incluso Juan Pablo II cuando define la pureza dice, la pureza es la gloria de Dios en el cuerpo humano. O sea, que tú estés vestido de la gloria de Dios. Entonces tú, por ejemplo, te das cuenta que en muchos lugares de la Biblia se habla, uno, de eso de que resplandece la luz del cuerpo de alguien, y dos, del vestido, de la gloria de Dios. Se utiliza muchísimo. Más tardecito vamos a hablar mucho del vestido, pero tengan en cuenta, por ejemplo, en Éxodo, cuando Moisés viene del monte Sinaí de hablar con el Señor, cuando el Señor le mostró las tablas de la ley, viene bajando, ¿se acuerdan que decía que él tenía que taparse incluso? Porque su rostro era súper resplandeciente. Pues claro, si estaba viendo a Dios. O sea, miren cómo estaba tan lleno de la gracia, que su rostro ya resplandecía la gloria de Dios. Muy parecido a la transfiguración. Apocalipsis 12.1, ustedes deben saber qué dice Apocalipsis 12.1. ¿Qué dice? ¿Una gran señal en el cielo? ¿Qué dice? ¿Una mujer qué? Vestida de sol, muy bien. O sea, la Virgen no pecó. La Virgen tiene esa particularidad de Adán y Eva. Ella es la nueva Eva. Entonces, en la Santísima Virgen, ella tenía eso. ¿Me hago entender? Lo que pasa es que Jesús y María, cuando estaban común y corriente, ¿cierto? Muchos dicen, lo que pasa es que ellos colocaron como un velo sobre su omnipotencia, sobre toda esa gloria, para mostrarnos bien su ternura. Entonces Dios no se revelaba, no se transfiguraba, todo el tiempo andaba transfigurado, porque la gente, pues, ¿cierto? Entonces se mantenía como tranquilo, pero en un momento miren cómo Jesús en la transfiguración se les mostró en toda su gloria. Así la Virgen se muestra en toda su gloria, lo muestra el Apocalipsis. La mujer vestida de sol, ¿qué significa vestida de sol? Que estaba así, igualita. Entonces la desnudez tiene que ver con eso. Entonces Juan Pablo II dice, es que se miraban con la pureza de una mirada interior. Entonces como no había concupiscencia en ellos, no había ese desorden de querer utilizar a la otra persona, sino de contemplar a Dios en la otra persona. ¿Listo? Amén. ¿Quién como Dios? Ahí está la gran diferencia. ¿Cómo? Contemplar a Dios en la otra persona, sí. Sí. No es mirarla para utilizarla, o sea, como concupiscencia con el vacío, sino mirarla contemplando la gloria de Dios. Muy bien. Amén. Es verdad que, perdón, que Jesús no fue capaz de mirar a Caifás por el lado de la impureza. Como que dice que No sé si a Caifás, pero sí a Herodes. fue Herodes. A Herodes. Sí. O sea, Jesús sí era capaz de verlo. O sea, sí, pero no se atrevía como a sostener la mirada. Otra cosa es que cuando en la película de Mel Gibson, hablando como el tema de la pureza, uno ve que Dios lo ronda, pues que en la tentación de los olivos, y usted siempre mira, o sea, si la película muestra que Jesús cruza la
sucede que, por ejemplo, con su mirada Jesús transformó, por ejemplo, a María Magdalena, ¿cierto? Acuérdense, por ejemplo, eso, buenísimo. Mira, por ejemplo, la mirada de Jesús como transformó a María Magdalena. O sea, la mirada pura también tiene un efecto de sanar a una persona. ¿Cierto? Eso lo vamos a hablar más adelante, pero está muy bacano, eso es muy bueno que lo digas, porque es verdad. Jesús, por ejemplo, no le sostenía la mirada porque es que su mirada estaba tan pura que era también él diciéndole, mira cómo estás. Por ejemplo, en el caso de Herodes, ¿cierto? Ese no mirarlo a Herodes le tuvo que afectar muchísimo. ¿Por qué no me mira? O sea, lo debió matar con eso. Vamos a entender, Jesús en cierta forma, pero a María Magdalena, que era ya penitente, que estaba sufriendo su impureza, Jesús sí la mira, que tiene piedad de ella. Es muy bonito, pero lo vamos a hablar después.